Después de ver este video vas a poder hacer tu primer diseño bordado de una vez por todas. Y si ya has hecho diseños bordados anteriormente, vas a poder hacerlos de una forma más ordenada y más sencilla y evitarás que tus diseños se conviertan en un dolor de cabeza. Hola, soy Johan y te acompañaré en tus primeros pasos en Welcome Brady Studio. Así que ponte cómodo, búscate un cafecito y allá vamos. Voy a compartir contigo la forma en que yo hago mis diseños y que he aprendido a lo largo de estos 14 años como diseñador profesional. Pero te lo mostraré de la forma más sencilla posible, sin necesidad de complicar las cosas. Y voy a utilizar herramientas básicas para que puedas aprender sin importar si tienes conocimientos previos o no. Ok, en mi experiencia personal siempre dar el primer paso en algo nuevo es bastante difícil. Como por ejemplo grabar mi primer video de YouTube fue un total dolor de cabeza. Pero al darme la oportunidad de dar el primer paso puedo mejorar con cada video que hago. Así que espero que este video te pueda servir para hacer tu primer diseño y mejorar de ahí en adelante. Así que vamos a diseñar. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa. Ya nos abrió el programa y lo primero que vemos es que automáticamente nos abre un documento nuevo y nos sale esta ventana emergente que dice asistente de tejido automático. No lo vamos a tocar, lo explicaré en un próximo vídeo. Simplemente le damos clic en aceptar. Antes de empezar a trabajar en un diseño es importante que entendamos la interfaz del programa. Para hacerlo un poco más simple yo lo dividiría en 4 paneles. El panel superior, donde tenemos herramientas que nos permiten transformar, editar, visualizar de forma diferente, colocar y quitar una grilla, una cuadrícula. En la parte izquierda tenemos las herramientas de digitalización como tal. En la parte derecha lo que es el cuadro de propiedades y la lista de colores o objetos que hemos digitalizado. En la parte de abajo tenemos una paleta de colores. Esta interfaz yo lo organicé de esta forma. Podemos organizar nuestras herramientas, arrastrarlas y soltarlas donde nosotros queramos. Estas cuadrículas que estás viendo aquí deberían de ser totalmente cuadradas, pero no lo son, lo cual quiere decir que la pantalla no está calibrada. Voy a darle esta herramienta de círculo, voy a darle clic izquierdo una vez, clic izquierdo una vez más y luego presiono Enter. Y yo le doy a la herramienta de selección de objetos en este panel, en la parte superior acá, el objeto está seleccionado. Puedes verlo seleccionado aquí y seleccionado aquí en la lista de color objeto. Aquí me arroja las medidas. Ahorita están en pulgadas y en esta barra me permite seleccionar si lo quiero ver en pulgadas o en milímetros. Si te das cuenta, tanto el ancho como el alto del objeto, del círculo en este caso, es el mismo, pero no se me muestra circular como tal, parece una elipse. Voy a darle clic aquí en este botón donde me permite ver una simulación de cómo bordaría el objeto. Entonces, ¿qué hago yo para que esto me pueda mostrar el objeto en forma real y en tamaño real? Debo ir a esta parte donde dice especial. En esta pestaña abajo, hasta donde dice instalación del hardware, le doy clic y en esta pestaña me puede aparecer otra opción, pero la que voy a seleccionar aquí es mostrar monitor y le doy la opción valores. En este momento me muestra una ventana emergente y me dice que para calibrar la pantalla mida las dimensiones de la caja de diálogo con una regla e introduzca los valores de la medida aquí. Aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar el metro o una regla y voy a medir acá. En este caso me está arrojando que tiene 154 milímetros de ancho y que tiene 98 de alto. Le doy cerrar y perfecto. Puedes ver cómo la circunferencia se ve totalmente redonda en este momento y cómo la cuadrícula ahora es cuadrada y de esa forma queda calibrada nuestra pantalla. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar esto y darle en suprimir para importar una imagen. Hay varias formas de hacerlo, pero te voy a mostrar una sola sencilla para no complicarlo. En esta pestaña encontrarás que está seleccionado modalidad bordado. Para pasar a modalidad gráfico simplemente es darle clic acá. Lo que nos va a abrir es una pestaña en la cual podemos trabajar vectores o gráficos. Entonces simplemente yo me voy a mi escritorio donde tenga guardada la imagen. Le voy a dar con clic derecho copiar o seleccionándola darle control C y voy al programa y le doy con clic derecho pegar, que también lo puedo hacer con control V y aquí mismo está mi imagen con la que puedo trabajar. Entonces luego de que la imagen ya está en el programa
simplemente puedo pasar a modalidad bordado nuevamente para seguir trabajando. Ya así de sencillo tenemos importada una imagen. Una vez importada la imagen, voy a darle el tamaño en el que quiero trabajar el diseño. Esta ovejita la quiero hacer de 8 centímetros de ancho, serían 80 milímetros. Coloco el valor en la parte de anchura en esta pestaña y le doy Enter y automáticamente me coloca la imagen del tamaño deseado. Una de las cosas que hago cuando estoy trabajando es quitar la cuadrícula porque me estorba visualmente. Selecciono también la imagen y hundo la tecla K. Con la tecla K puedes ver que aparece ahora este candado de este lado en la lista de objetos. Ya no puedo seleccionar la imagen ni arrastrarla. Esto es porque a veces cuando estoy seleccionando objetos de bordado accidentalmente termino moviendo la imagen y esto es bastante molesto. Así que de esta forma la imagen queda asegurada y no vamos a poder moverla. Antes de seguir con las herramientas de digitalización, lo que hago es en mi mente separar el diseño de forma organizada, es decir, lo visualizo por capas. Por ejemplo, veo que tiene una capa de este color piel, tiene la lana, que en este caso es rosada, las paticas, los ojos y que tiene un borde negro. Entonces lo que hago yo primero es identificar el borde como la capa que iría al final de todo. Lo que iría cerrando y dividiendo cada una de las capas. Estoy separando las capas como si fueran por color y de esa forma lo voy a hacer al momento de digitalizar para poder trabajar de forma organizada. Ya por gusto personal, lo que yo primero digitalizo son los bordes. De esta forma tengo una división clara entre cada capa y de esta forma tengo claro hasta dónde trazar las capas de relleno, ya que el borde debe pisar un poco encima de las capas para evitar que en el momento de bordarse se alcance a apreciar la tela o haya un desfase, ya que la tela no es rígida como tal y depende de la tela va a tener capacidad de ceder un poco más. Entonces es importante que el borde pase un poco por encima de las capas de relleno. Ok, voy a acercarme lo más que pueda y voy a seleccionar esta herramienta de relleno fusión. No siempre se muestra aquí esta herramienta, es posible que esté visualizada esta, relleno complejo. Si quiero seleccionarla simplemente dejo presionado el clic izquierdo y se me despliega esta pestaña. Aquí selecciono relleno fusión. También lo puedo hacer con el comando corto F2. Esta herramienta me permite trazar agujeros y objetos. Voy a empezar trazando el agujero primero. Voy a hundir clic derecho para trazar nodo de curva. Esto que estoy trazando, esos cuadritos que se ven son nodos y con clic derecho trazo nodo de curva. Cuando termino de trazar el nodo y estoy cerca al punto de inicio, no lo voy a cerrar manualmente, hundo Enter para que se cierre automáticamente. Esta cuadrícula que se ve indica que ya tracé el agujero. Ahora voy a trazar la parte exterior también con nodos de curva con clic derecho. Cerca de la parte donde inicié, hundo Enter para que se cierre automáticamente. En la parte inferior, aquí me muestra el mismo programa que son los pasos a seguir. Me dice que introduzca un límite, o sea, si quiero introducir otro agujero, otro objeto como tal, no lo necesito, hundo Enter. Me dice que introduzca el punto de entrada por donde quiero que entre el hilo, donde quiero que empiece la máquina a bordar. Esto no es necesario hacerlo, pero voy a darle clic con fines didácticos y también quiero que el diseño entre por aquí y luego salga por acá, termine por acá. Luego me dice que introduzca el punto ángulo. Yo manualmente puedo introducir el ángulo en que se van a trazar las puntadas, pero esta herramienta los hace de forma automática. Así que le doy Enter, acaba de generar los ángulos en que va a trazar la puntada y le doy Enter nuevamente. Y así ya se trazó el objeto. Para verlo en simulación le doy clic a este botón que está acá y me está simulando lo que es el borde como tal. Una de las cosas que hago es trabajar con un color que me genere bastante contraste para poder visualizar así mejor lo que estoy generando. Voy a seleccionar el color ahorita mismo y vuelvo a darle la herramienta de relleno fusión. Ahora te quiero mostrar qué pasaría si hago primero el objeto y luego hago el agujero. No lo suelo hacer así y ya te voy a mostrar por qué. Deselecciono este botón de mostrar puntada para que no se muestren y así pueda visualizar mejor el fallo. Clic derecho para generar nodo de curva. Sigo generando nodos de curva hasta acercarme al punto de inicio. Hundo Enter para que se cierre automáticamente. Y ahora tendré que generar el agujero. Esta cuadrícula que sale cuando se genera el objeto, en ciertos diseños o imágenes que tengan textura, estorba visualmente.
por esa razón suelo generar primero el agujero y luego el objeto. Entonces ahora estoy trazando el agujero con nodos de curva. Entonces puede crear cierto estorbo visual. Este diseño es muy básico y no se nota casi, pero un diseño con texturas, con ciertos colores específicos, suele estorbar. Enter. No voy a introducir los puntos de inicio y punto final y le doy Enter una vez más para que genere los ángulos. Enter una vez, termina el objeto, le doy clic aquí para mostrar las puntadas. Y así va hasta ahora. Eso para lo que son objetos que tienen agujero. Ahora voy a trazar un objeto sin agujero para que tengas una idea clara de cómo se hace un objeto normalmente. Deselecciono la opción de mostrar puntadas, selecciono la herramienta de relleno fusión y voy generando este nodo. Este nodo lo voy a generar un poco encima del borde anterior que había trazado. Ya te voy a explicar por qué razón hago esto. Sigo generando nodos de curva. Nodo de curva. Debo utilizar la cantidad de nodos que crea conveniente para que se adapte lo que estoy digitalizando al objeto como tal, que está en la imagen. Aquí no se puede ver este borde, pero yo sigo la separación imaginaria que hay para que el objeto siga manteniendo la misma proporción. Es algo que se hace instintivamente y que se va mejorando con la experiencia. Aquí en esta parte voy a borrar estos nodos con la tecla borrar. Aquí no hice nodo de curva porque si no generaría esto. Lo que hice aquí fue un nodo de esquina. ¿Cómo se hace el nodo de esquina? Con clic izquierdo. Con clic izquierdo hice nodo de esquina y el próximo nodo de curva sigue la forma. Sigo generando los nodos para terminar este objeto rápido para no aburrirte. Cuando estoy trazando un nodo o un objeto, al acercar el cursor a los bordes de la ventana de trabajo, este se desplaza para facilitar el hecho de poder terminar el objeto sin tener que hacer zoom, alejarse. Así que aquí, nodo de esquina y cierro con Enter. Cuando Enter, puedo darle el punto de entrada aquí, punto de salida acá, Enter para que se generen las curvas automáticamente y Enter una vez más. ¿Okay? Aquí se ve el objeto como tal. Y así pudiste ver cómo trazo un objeto sin agujero y cómo se hacen las curvas automáticamente. Ahora, la razón por la que te mencioné que colocaba estos nodos un poco adentro del objeto anterior es porque al momento de bordar no queremos que cuando la tela ceda el bordado se vea así, que se vea el fondo de la tela. No queremos eso, eso es un error. Lo que queremos es que cuando esto se borde, estos objetos se solapen un poco y no se aprecie la tela. De esa forma se ve más prolijo. Vamos a deseleccionar aquí la herramienta de mostrar puntadas. Con el scroll del mouse hago zoom o alejo para estar en la posición donde quiero y empiezo a trazar este objeto con nodos de curva con clic derecho. No voy a mostrarte cómo trazo todos los bordes porque si no el video sería tremendamente aburrido. Solamente te estoy mostrando esto porque estoy enseñándote cosas específicas y una vez que las haya tocado paso a la siguiente parte del diseño. Yo sigo haciendo nodos de curva y termino en nodo de esquina. Hundo Enter, Enter una vez más. Puedo colocar el punto de entrada, el punto de salida y en este momento en esta pestaña me pide que introduzca el ángulo del punto 1, es decir, que introduzca el primer ángulo. Voy a introducir los ángulos manualmente. Hundo clic izquierdo aquí, atravieso el objeto de bordado y hundo clic izquierdo de este lado. Ahí trazó un ángulo de curva. El siguiente ángulo de curva lo voy a trazar donde yo interpreto que el objeto ha cambiado lo suficientemente como para que la dirección de la puntada deba ser diferente. Imaginemos esto como si esto fuera un acordeón. Si este objeto es un acordeón, los nodos de curva representarían cada uno de los biseles del acordeón al momento en que se pliega como un abanico de manos, podemos interpretarlo y teniendo eso en mente podemos trazar los nodos de curva. Aquí tracé los nodos y hundo Enter. Visualizo y así quedaría. Te voy a dar un ejemplo de cómo no se hacen los nodos de curva. Voy a trazar un objeto aquí, aleatorio, hundo Enter. Enter una vez más, coloco el punto de entrada, el punto de salida y voy a trazar los nodos de curva. Voy a trazar los nodos de curva mal a propósito para que tengas una idea de cómo quedaría el objeto. Aquí puedes ver cómo las curvas se ven de forma irregular, no siguen un patrón lógico. Entonces, con esta herramienta que está acá de reformar objeto, que también se activa con la tecla rápida H,
puedo cambiar los nodos de curva que ya se hayan hecho y puedo acomodarlos en caso que haya cometido un error. De esta forma, el objeto sigue una curva más natural y se ve con un mejor acabado. ¿Okay? Voy a eliminar esto. Entonces voy a empezar por la parte del agujero este. Empiezo por nodo de esquina, ya que es un vértice, nodo de curva, nodo de esquina, nodo de curva, con clic derecho, nodo de curva, con clic izquierdo, nodo de esquina, nodo de curva, termino en esquina. Este diseño no necesariamente lo voy a hacer de la forma más prolija posible, porque si no el video se toma toda la vida. Cierro el agujero con Enter. Ahora hago la parte externa para que se trace el objeto. La esquina aquí, curva, nodo de esquina, curva. Puedes ver que hay varias partes donde los objetos se van a tocar entre sí. Como yo voy a ramificar, esto no tiene mucha importancia. El detalle es que la puntada, que voy a explicar luego qué puntada estoy utilizando, se presta mucho para generar sensación de tridimensionalidad, generar relieve, y eso es bastante bueno cuando los objetos se solapan. Cierro aquí con Enter y dejo que se generen las puntadas automáticamente. Muestro aquí el objeto. Este vértice no me gusta cómo se ve. Habiendo seleccionado con la herramienta de seleccionar objeto, que es la primera, doy clic en reformar objeto o con la tecla H. Estoy viendo aquí donde están aquí las líneas de curva. Lo que voy a hacer va a ser generar ángulos de puntada adicionales. En esta herramienta de cuchillas dejo presionado el clic izquierdo, puedo encontrar ángulos de puntada. Selecciono y puedo generar ángulos de puntada adicionales. Después de hacer generarlos, hundo Enter. Aquí de pronto puedo reacomodar este ángulo que me está generando aquí esta separación, y también con esta herramienta de reformar objeto puedo ver estos iconos, un cuadrado verde y una cruz roja. Esto indican el punto de entrada y el punto de salida. Yo puedo mover el punto de entrada y el punto de salida donde yo considere que tienen el orden más adecuado para que el bordado se haga sin generar tantos saltos y tantos cortes. Ok, perfecto. Prosigo al siguiente objeto. Esto lo genero con nodos de esquina de forma rápida. Enter, que haga automáticamente la curva. Voy a hacer la otra oreja. Ahí volvió la paloma. Al parecer la paloma está interesada por salir en el video. A ver, sigo generando los nodos. Cierro con nodo de esquina. Presiono Enter varias veces hasta que el objeto se le generen las curvas. Ok, me falta poco. Ok. Vamos a ver. Este es un objeto abierto. Si se dan cuenta, es un objeto abierto, no es un objeto cerrado, no tiene agujeros, así que no tengo preferencia de si trabajarlo en la parte interna o parte externa primero. Nodos de curva, nodos de esquina con clic izquierdo para los vértices, nodos de curva con clic derecho para las curvas, con clic izquierdo para los vértices. Hay veces que es necesario generar más de un nodo en una sola curva para que el objeto sea lo más fiel posible a la imagen en la que nos estamos basando. La parte de los bordes realmente suele ser en la que me tomo más tiempo del diseño, porque por lo general es la parte que lleva más nodos. Ya las otras capas de relleno son más simples y planas, y entonces son más fáciles de hacer, sobre todo con la guía de los bordes ya adelantada. Y cerramos con Enter, que se generan los nodos automáticamente y listo. Aquí están estos vértices. Es posible trabajarlos de otra forma, pero como te mencioné, quiero mantenerlo lo más simple posible, así que de este momento están bien. Hay mejores formas de hacerlo y que queden más prolijos, pero será para otro video. En esta pestaña o este panel le está la lista de color objeto. Aquí podemos ver todos los objetos que hemos generado hasta el momento. Son estos. Me hace falta este objeto para poder hacer esta ramificación de los bordes completa. Ya la parte de los ojos los voy a manejar en un objeto aparte cada uno, porque a diferencia del resto de los bordes no se tocan entre sí, y ramificarlos generaría un hilo, dejaría un hilo tirado acá, un residuo de hilo que no queremos generar. Queremos que el bordado salga lo más prolijo posible y lo más limpio posible, que nos genere la menor cantidad de trabajo. Entonces vamos a generar esta parte de la boca y la nariz. Aquí nodo de esquina, nodo de curva, nodo de esquina, nodo de curva.
otra curva acá y cierro con Enter. La forma en que se ubican o se trazan los nodos y la separación ya es algo que se va haciendo de forma instintiva con la práctica. Ya tengo aquí trazados los bordes, voy a seleccionar dejando el clic presionado y trazando un cuadro. Como la imagen la tengo bloqueada, no se selecciona. Otra forma de seleccionarlos en la lista de color objeto, seleccionando este cuadro me va a seleccionar todos los colores que he trabajado, todos los objetos que he trabajado con ese color. La herramienta de ramificación la puedo encontrar acá. Tiene estos dos cursores acá, se puede identificar fácilmente. También la puedo utilizar, si no quiero hacer clic acá, con la tecla I en el teclado. Y voy a colocar el punto que quiero que ingrese el bordado y el punto donde quiero que salga con clic izquierdo. Al hacer clic puedo observar aquí en la lista de color objeto como todos los objetos se transformaron en uno solo y me sale el icono que está encima del botón de ramificar. Ese mismo icono me está apareciendo ahora mismo aquí, me está indicando son varios objetos que están ramificados. Algo que podemos observar también es que la ramificación cambia la cantidad de puntadas. Voy a darle deshacer un momento. Aquí en la parte inferior puedes ver la cantidad de puntadas del objeto. Voy a volver a ramificar, selecciono, le doy a la tecla I para ramificar o al botón si prefiero darle clic al botón, doy clic donde quiero que entre y donde quiero que salga. Me refiero que aquí va a empezar a bordar y aquí va a terminar de bordar la máquina cuando haga todo el recorrido. Puedes ver cómo cambiaron la cantidad de puntadas del diseño. Aumentan un poco porque se generan algunas puntadas donde tienen que hacer un pespunte o corrido para poder alcanzar las otras partes y cerrar el objeto. Los ojos o objetos básicos los puedo generar con esta herramienta de relleno complejo. ¿Por qué? Porque de pronto no me toca presionar Enter tantas veces, es más sencilla, no me genera las curvas como lo hace la otra herramienta de relleno fusión, pero en este caso no las necesito. Hundo Enter una vez, hundo Enter por segunda vez y luego puedo trazar el ángulo de la puntada. Si no, lo genera automáticamente. Ya que tracé este ojo, puedo seleccionarlo para duplicarlo y no tener que generar el otro. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo darle aquí donde dice duplicar o le puedo dar copiar y luego pegar. En este caso le voy a dar duplicar. Al duplicar, luego puedo mover el ojo, arrastrarlo con el clic izquierdo y soltarlo. Y ya tengo aquí la parte de los bordes y todo el color negro como tal terminado. Ahora si yo quiero esta parte la puedo seleccionar y darle K para que me aparezca con el candado. Está bloqueada esta parte, ya no puedo moverla, así puedo trabajar las otras capas sin problema alguno. Ahora voy a trabajar el fondo con la herramienta relleno complejo. ¿Por qué? Porque al ser los fondos tan planos no es necesario que tengan ángulos distintos de puntada. Puede hacer todo el relleno con un solo ángulo, en una sola dirección y trabajar de forma tranquila, sin ningún inconveniente. Voy a seleccionar otro color, en este caso que me haga contraste con el rosado, que va a ser uno de los primeros colores que voy a trazar. Con la herramienta de relleno complejo voy a trabajar. Ahora, la parte de los bordes lo voy a trabajado con un relleno específico. Puedo ver la parte de rellenos aquí en esta pestaña, en el panel de propiedades del objeto, con una puntada que se llama plumetis, que es esta puntada similar estilo zigzag que me genera cierto relieve y es muy buena para los bordes. Pero la parte del fondo no la puedo trabajar con esto. Necesito una puntada plana que sea más rellena. Y esta puntada es la puntada tatami. Entonces seleccionar la puntada tatami, en el momento no toco ninguno de los valores, simplemente voy acá a generar los nodos para hacer el fondo. Quito la opción de mostrar puntadas y empiezo a trazar acá. Empiezo con un nodo de esquina, nodo de curva. Voy a tratar de seguir el centro del borde. Porque, como había mencionado, quiero que el borde pise parte del fondo o la parte del relleno de forma de que no haya opción de que se vea la tela y que se vea como un error. Sigo generando. Esta parte ya es bastante sencilla porque tengo la ayuda del límite que reafirmé creando el borde. Entonces tengo más claro hasta dónde tengo que generar las puntadas. Ya aquí ustedes pueden ser tan detallistas como quieran, entre más precisos sean, mejor va a ser el resultado. Aquí, como estos dos bordes se juntan, no es necesario que lleve el relleno hasta acá, porque esa parte no va a ser visible, va a ser puntadas innecesarias. Entonces voy a llevarlo hasta ese límite con nodo de esquina. Sigo generando nodos de curva. Aquí hago lo mismo, llevo un nodo de esquina, genero un nodo de esquina y sigo generando mi relleno acá.
no es necesario que haga esas otras puntadas que no se va a ver. Sigo generando los nodos hasta aquí. Cuando llegue al punto donde quedo cerca del punto de inicio, presiono Enter. En este caso lo presiono 3 veces y ya se genera el objeto. Voy a darle la opción de mostrar puntadas para que se visualice. En este caso puedes ver que el ángulo de la puntada es uno solo, es bastante homogéneo, sigo un patrón fijo. Ahora voy a terminar esta otra capa para terminar con el color rosado. Quito la opción de mostrar puntadas. Ahora es importante que cuando esté trazando otro objeto no haya un objeto seleccionado. En este caso, si tengo un objeto seleccionado y voy a trazar un objeto nuevo, esto interferiría con el objeto que ya tracé. Identificaría que este objeto es un agujero y no lo generaría. Entonces voy a darle atrás. Es importante siempre evitar que esté seleccionado un objeto, puedes darle clic al fondo o darle escape para evitar que haya un objeto seleccionado al momento de generar otro y no genere conflicto. Entonces vamos a generar este objeto de la forma más rápida posible y cerramos con Enter. Le doy clic acá para visualizar y aquí podemos ver que ya trazó el fondo como tal en tatami. Ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el color, o no el objeto. Si le doy clic aquí me selecciona solo el objeto y aquí aparece resaltado. Voy a seleccionar el color completo y voy a llevar la capa arrastrada hasta la parte inicial del diseño, de forma de que primero haga el fondo y luego haga el reborde. Aquí puedes ver cómo afectó el diseño. Ya va tomando más cuerpo lo que es el diseño como tal. Sin perder más tiempo voy a pasar a la capa de la cara. Con la misma herramienta de relleno complejo, pero voy a seleccionar un color distinto para no confundirme. Aquí sin ningún problema vamos a ir trazando este objeto. Ahora, por razones estéticas, este objeto lo voy a generar aparte de la cara, la oreja. Ya te voy a mostrar por qué. Aquí generé este objeto, voy a generar la cara. Una vez que selecciono el color en la paleta de colores, todos los objetos que vaya a seleccionar, que vaya trazando, se van a generar con ese color. No es necesario que seleccione el color cada vez que vaya a generar un objeto, a menos que vaya a ir alternando los colores. Por eso prefiero trabajar por capas de colores, ya que pienso que de esa forma se puede trabajar de forma más organizada. Vamos a hacer la parte de arriba y por último la parte de la oreja izquierda. Termino de trazar este objeto. Si te das cuenta, no estoy generando ahorita direcciones de puntada, no estoy enfocándome en eso, porque ahora que termine esta capa las voy a modificar y bajar la importancia de la dirección de las puntadas. No solamente se aplica para los bordes, también para los fondos. Ok, perfecto, terminé el objeto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el objeto, voy a darle clic a la herramienta ángulos de puntada y de esta forma voy a poder modificar el ángulo. Quiero darle un ángulo distinto a ciertas partes para que tenga una textura o que la textura se vea ligeramente diferente, o la dirección de la textura, para que el objeto o el diseño no sea tan plano y tan simple. Vamos a darle curva aquí. Ok, perfecto. Esta parte sí la voy a dejar como está, horizontal, igual que esta, pero a la parte de la lana voy a hacer que la puntada sea vertical. Al momento de hacer esta puntada vertical, de este ángulo vertical, puedes ver que aquí se ve como un error. Ese error es porque el punto de entrada y de salida del bordado no queda muy bien con ese ángulo de puntada. Entonces lo que hago es que tomo este icono de la cruz, que es el punto de salida, y lo muevo, lo desplazo. De esta forma puedes ver cómo el error desapareció. Es importante que hagas esto porque esta simulación muestra cómo probablemente sea el bordado al momento de bordarlo como tal en la máquina bordadora. Entonces de esta forma evitaremos errores. Ok, para tener cierta constante en la dirección de las puntadas por color, esta también la voy a poner vertical. Llevo la capa que hice de la cara y las orejas arriba. Puedo hacerla después de la parte rosada o antes de la parte rosada. Yo decido cómo es más conveniente. Ahora solo me falta la parte de las paticas y la parte de los ojos. Vamos a terminar con los ojos. Vamos a generarle un color distinto. Quito lo de mostrar puntadas y empiezo a generar con nodos de curva estos ojos, que básicamente es una circunferencia. Cerca del punto de inicio doy Enter
repetidas veces hasta que se genere el objeto. En este caso vamos a darle aquí con esta herramienta, en vez de trazar un ángulo de puntada nuevo, puedo modificar el que está por defecto, simplemente dando clic izquierdo y arrastrando el ángulo. Lo voy a colocar hacia más o menos a 45 grados o diagonal para que sea distinto a lo que hemos trabajado hasta ahora. Vamos a generar el otro ojo. Aquí en este momento, al darle doble enter, puedo ver que en esta parte inferior me dice que introduzca el ángulo. Te estoy mostrando esto para que veas las diferentes opciones que tienes al darle un ángulo a una puntada específica. Ok, perfecto. Llevo este objeto a la parte inicial. Pero solo me faltaría la parte de las paticas. Esto no lo voy a hacer con esta puntada de relleno. Quiero que tenga cierto relieve, así que lo voy a utilizar esta misma herramienta, pero en la parte de rellenos, en esta pestaña, le doy clic y cambio a Plumeti, que es la misma puntada que utilicé para los bordes. Quito lo de mostrar puntada, selecciono un color para trabajar esta parte y vamos a ir trazando entre nodos de esquina y nodos de curva. Curva esta parte y termino aquí en nodo de esquina. Puedo llevarlo aquí en nodo de esquina y puedo enviar enter para que se cierre el objeto. Undo enter una vez más para que entienda que no quiero hacer agujeros y el objeto quede generado. Ahora puedo trazar el ángulo una vez si así lo deseo. Y le coloco este ángulo. Aquí puedo visualizar el objeto. Perfecto, no hay ningún problema. Ahora paso al siguiente objeto. Me aseguro que no haya ningún objeto seleccionado. Y trazo nodo de esquina, nodo de curva, nodo de esquina aquí porque esta curva ahora es más cerrada. Nodo de curva, nodo de esquina porque ahora la curva aquí pasa a ser más abierta. Nodo de curva y termino en nodo de esquina. De esta forma se hace un poco más fácil. Aunque lo puedas hacer todo con nodos de curva, pero te tocaría generar más nodos. Ya esto con la práctica lo vas adquiriendo. Hundo enter. Aquí por ejemplo dejé que se generara automáticamente el ángulo de puntada y pues salió bien de momento. Aquí estás viendo que se están generando ciertos detalles. Esto es porque cada vez que genero un objeto, el objeto anterior cambia su punto de salida. Esto lo vamos a modificar ya al final, cuando ya no se generen más objetos y no haya inconvenientes de que se vayan a cambiar todas las propiedades que ya dimos. Generamos este objeto, genero el objeto siguiente. Ok, perfecto. Ya se generaron los objetos. Darle clic y lo voy a llevar antes del borde. Aparentemente terminé el diseño. Vamos a revisar lo que es la dirección de la puntada, si hay que modificar los puntos de entrada y la densidad. Esto es importante ya que si un bordado tiene mucha densidad puede generar nudos, romper hilos, romper agujas, o si tiene muy poca densidad puede verse la tela como un bordado mal trabajado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hundir Shift K para desbloquear los objetos que están bloqueados y poder mover la imagen a un lado. De esta forma visualizarla mejor y poder hacer los cambios de colores. Entonces en este momento voy a hacer zoom en esta parte. Si de pronto quiero hacer zoom en una parte específica del área de trabajo, puedo hundir la tecla B larga y me sale esta opción de esta lupa y puedo presionar clic izquierdo, extenderlo hasta el área que quiero hacer zoom. Suelto el clic y esta área es la que se me muestra. Okay. Pausa automáticamente la herramienta de selección. Entonces lo que voy a hacer es desplegar o recoger los colores en los cuales están los objetos, cada objeto, y voy a seleccionar cada color y voy a irlo cambiando aquí en mi paleta de colores. Por ejemplo, este tono que es amarillo aquí realmente es blanco. Vamos a darle clic en blanco. Este tono que se ve azul realmente es rosado. De momento voy a colocarle este tono que dice pink, que según es rosado pero no se parece. Seleccionar este, a ver qué tono le puede quedar bien. Tono más o menos similar, tiene que ser exacto. Y luego vamos a colocar aquí el borde en negro. Algo que puedo hacer de pronto para no tener colores aquí que no necesito es compactar la paleta de colores. Al darle clic, ese botón me compacta la paleta de colores dejando solo los que tengo seleccionados. Ahora, al darle clic a editor de paleta de colores, yo puedo modificar los colores que tengo en la paleta dándole doble clic. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar un tono aquí, un negro un poco más oscuro. Podemos ver aquí cómo se modificó. Y aquí en esta parte del tono que dice que es rosado, puedo cambiarlo. De hecho, puedo darle clic y darle aquí en la opción de More Colors, más colores. Y me sale una paleta de colores extendida. Es más posible que encuentre el color que estoy buscando, o aquí en la opción Custom ya puedo yo aquí en esta gama buscar los colores que quiero. Le doy OK, aceptar y listo. Aquí me muestra los colores.
Incluso en esta parte de la paleta de colores puedo darle clic en opciones de visualización y puedo cambiar el color de fondo para que nada más contraste y no sea igual aquí que el tono gris de las paticas de la oveja. Ya que tengo la oveja lista, puedo borrar la imagen, selecciono y suprimir. Con la tecla 0 me hace un zoom a el diseño como tal, lo que tengo trabajado. Ya que tengo organizados los colores, lo que voy a hacer ahora es organizar objetos, verificar que estén en el orden adecuado, que los puntos por donde entra y sale la máquina sea lo más eficiente al momento del bordado. No queremos que nos deje hilos regados, no queremos que haga saltos y cortes innecesarios. Queremos que la máquina borde lo mejor posible y que se tome el menor tiempo posible. Aquí el primer color que hace es el blanco, rosado, color de la piel, el gris y por último el negro. En ese sentido no hay problema. De pronto aquí visualmente puedo verificar donde hay puntos de entrada, lo coloco que entre en dirección perpendicular a la línea de dirección. Es decir, lo más normal es que la máquina entra por aquí, luego baja hasta este punto. En este objeto, lo ideal es que haga lo contrario, que entre por aquí y salga por aquel punto. Perfecto. Aquí voy a verificar el punto de entrada aquí y el punto de salida acá. Después de que termine esto, lo más probable es que se haga un corte, pero lo importante es que no deje el hilo tirado. Aquí visualmente puedo ver que el corte lo hace en esta parte. Quiero que el corte quede aquí. Si hace algún nudo o algo, que no quede visible, que quede cubierto por la capa del borde. De esta forma podemos utilizar las capas para tapar posibles errores o nudos que se presenten, cosas que no queremos que se vean, ocultarlos con otras capas que están posteriormente. Ya está aquí trabajado lo que es la organización del diseño. Vamos a ver algún otro detalle. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar el diseño completo y esta parte, este botón de amarre, voy a dar clic sostenido y darle esta opción de corte, recorte. La orden que le estoy dando aquí es que cuando haga algún objeto que no esté ramificado, haga un corte. No queremos que deje hilos tirados. Y aparte queremos que asegure esos cortes. Le doy clic a esta opción de amarre final y lo que hace es que donde haya corte va a ser un amarre o nudo en la parte de abajo del bordado. Esta función o esta orden la va a ejecutar la máquina en el momento de bordar. Vamos a ver aquí esta línea que termina acá, que se vea de la forma más pareja posible. Lo que vamos a hacer a continuación es modificar las densidades. Voy a seleccionar los objetos que tienen puntada tatami y voy a ir a la opción de rellenos. En la opción de rellenos puedo modificar estas propiedades. De momento no las vas a entender a primeras. Esto es algo que se adquiere con práctica y probando en distintos materiales, experimentando, equivocándose. Para este caso, para bordar este bordado en este tamaño específico, voy a utilizar una puntada de 0.38 y en la puntada de longitud voy a manejar 3.7 milímetros. Esto es algo que te explicaré más adelante, es complicado de entender de momento, pero que sepas que para este tamaño de 8 centímetros es un valor que puedo utilizar bien para esta puntada de tatami. En cuanto a los bordes, voy a seleccionar tanto las paticas como el color negro, que son todos en puntada plumetis. Voy a quitar esta opción de espaciado automático en el relleno y la voy a dejar de 0.40. Es una buena densidad de puntada, pero voy a quitar esta opción de espacio fraccional, que lo que hace es que en las curvas mantiene una distancia equivalente. Por lo tanto, en estas curvas específicas se va a ver abierta la puntada. Entonces quito esta opción y de esta forma se ve un poco más tupido el bordado como tal en los bordes. Hay un detalle que de pronto podemos tomar en consideración y es de hacer el borde un poco más grueso. Si la tela es una tela de franela o una tela licrada, evitar que el fondo se corra un poco, la tela seda, y que el borde no calce. Para evitar esto voy a la opción de compensación de tire, habiendo seleccionado el fondo, y puedo aumentar este valor. Lo hago de forma visual, no hay un valor como tal, simplemente lo voy aumentando el valor de a pocos hasta que visualmente me sienta contento con cómo queda el borde. En este caso, ese valor de 0.40 está bien. El borde queda un poco más grueso y de esta forma evitamos que el borde no calce en dado caso la tela seda, que seguramente va a pasar. Ahora selecciono el diseño completo, me aseguro de centrarlo presionando el valor 0 en la parte del eje X, Enter, y en la parte del eje Y también 0. De esta forma el bordado está centrado. Este diseño ya podríamos trabajarlo así, pero quiero darte algo adicional que sería la creación de texto. Con esta herramienta que está aquí de letras y valores podemos generar texto. Entonces yo puedo cliquear aquí, luego de haber clicado en la herramienta de texto, y le podemos colocar 100%
lana natural. Luego de terminar de generar el texto, clico en la herramienta de selección objeto y para que el texto muestre puntadas tengo que darle a la tecla G de generar. De esta forma me genera las puntadas. Puedo cambiar el color del texto a negro, por ejemplo. Con la herramienta de selección aquí puedo modificar el tamaño del texto. Digamos que lo quiero aquí. Vamos a centrarlo más fácilmente en esta parte de la pestaña del eje X. Le doy el valor 0 y aquí aparece centrado. De pronto puedo reducirle el ancho. Puedo seleccionar aquí por la esquina. Prendiendo la tecla Shift va a reducirse de forma proporcional a ambos lados. Así que bueno, digamos que aquí está bien mi texto. Paso a la parte de rellenos y en la parte de puntadas le quito el espacio automático. Pues a esa altura que tiene de 7 milímetros, digamos que le puedo dar .50 de espaciado para que la puntada no quede tan cerrada. Así quedaría mi diseño. Ahora lo que necesito, cerrar acá para tener un poco más de espacio, es verificar que esté centrado nuevamente, ya que añadí el texto. Verificar que tiene el tamaño que deseo. Aquí vemos que de pronto no tiene el tamaño que quiero que quede 8 centímetros, así que doy 80 milímetros, Enter. El programa lo expande de forma proporcional. Y lo que voy a hacer ahora es ir a la parte de archivo, guardar como, selecciono la parte del computador donde quiero guardarla, le voy a colocar el nombre al diseño, le vamos a colocar oveja lana natural. Al momento de guardarlo, el programa te permite guardar en un archivo que luego podrás editar, que es en formato EMB, es el archivo fuente. Este debes guardar siempre una copia. Luego, si quieres editar el diseño, este es el archivo que debes utilizar. Entonces voy a guardar y al darle guardar, aquí me aparece en escritorio, oveja lana natural. Ese archivo yo lo puedo abrir las veces que quiera, modificar colores, tamaño, etc. Pero si yo quiero guardarlo para bordarlo en mi máquina bordadora, le doy guardar como y aquí en esta pestaña se me despliegan las opciones de formatos que permite guardar el programa. Aquí te voy a dejar una tabla en la cual puedes ver qué formato equivale a cada marca de máquina bordadora. Por ejemplo, yo tengo una máquina bordadora industrial y el formato en que trabaja mi máquina bordadora es DST, Tajima. Le doy clic y le doy guardar. Cerrar acá o minimizar y aquí me aparece el archivo en formato DST. Este archivo yo lo puedo copiar y pegar a una memoria USB y llevarla a mi máquina bordadora y bordarlo. Y por fin terminamos el diseño, pero no importa cuán bien se ve el diseño en el programa. Lo realmente importante es cómo se ve el diseño una vez bordado. Así que vamos a bordar una muestra en este preciso momento. Y así es como se ve nuestro diseño ya una vez bordado. Es muy importante que entiendas que tu trabajo no acaba cuando terminas el diseño. Una vez bordado es posible que se presenten fallas y errores que debas de corregir. Es posible que tengas que adaptar el diseño a otra tela o a otro tipo de prenda, como por ejemplo para gorras. Bueno, ahora te toca a ti. Te reto a que hagas este diseño bordado o otro diseño bordado sencillo, el que tú quieras, el que consideres. No importa cuán sencillo sea. Y si no tienes máquina bordadora donde probarlo, te recomiendo que me envíes tu diseño en formato BMB al correo electrónico que está en la descripción. De esa forma poder revisarlo y hacerle una crítica constructiva en un próximo video. También te pido que en la caja de los comentarios me recomiendes de qué debería tratar el próximo video. En tus manos está decidir. Chao.